Hola, mi nombre es Giovanni Priori Posada, soy profesor principal del Departamento Académico de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú y además soy socio del estudio Miranda y Amado. Frente a la pandemia, la introducción de audiencias virtuales a la práctica jurídica, tanto judicial como arbitral, se ha visto forzada. ¿Cuáles son los retos o desafíos que se han presentado? Yo creo que la pandemia nos formuló y nos sigue planteando unos enormes desafíos a todos. Y en materia de acceso a la justicia, sea judicial, sea arbitral, yo creo que el primer desafío que nos plantea es garantizar un acceso a una justicia virtual en condiciones suficientes. Y esto significa asegurar que todos los ciudadanos y los abogados puedan contar con acceso a Internet. Aunque parezca algo básico, es esencial que nos preocupemos si realmente en un país como el Perú estamos en condiciones de de exigir una justicia virtual si es que gran cantidad de ciudadanos, un gran porcentaje de los ciudadanos no tienen ni siquiera acceso a Internet. Entonces el principal desafío está en garantizar que todos los ciudadanos y todos los abogados cuenten con acceso a Internet, a un Internet de calidad suficiente como para poder contar con acceso a una justicia virtual. Lo segundo es un poder judicial. Al poder judicial también se le plantea un gran desafío y es contar con la tecnología necesaria para poder brindar un servicio de justicia virtual. Y en tercer lugar, que jueces y abogados sean flexibles, flexibles para que con el manejo de las tecnologías se aseguren las garantías constitucionales de las partes en el proceso, pero a su vez podamos usar esta tecnología de acuerdo a los fines del proceso, ¿no? Y que seamos lo suficientemente flexibles para no sujetarnos a las formas inamovibles e inmodificables como muchos jueces y abogados piensan todavía del proceso, ¿no? Desde su experiencia profesional y académica, ¿considera que en el ámbito virtual y las restricciones que se han impuesto por el estado de emergencia, es posible el ejercicio pleno de la tutela jurisdiccional efectiva? Bien, yo creo que hay que distinguir dos etapas. La etapa inicial fue la de negación absoluta de la tutela jurisdiccional de los derechos. Es decir, el Poder Judicial prácticamente cerró para la protección de los derechos y demoró muchísimo en reaccionar frente a esta situación. Y yo creo que sobre la marcha, en el camino, ha ido reaccionando tardíamente, pero en fin, finalmente lo hizo para poder garantizar a los ciudadanos la tutela jurisdiccional de los derechos. Yo creo que todavía queda mucho por hacer, pero creo que lo avanzado está supliendo un poco esta primera etapa a la que me referí, ¿no? En materia probatoria, ¿cómo consideran las figuras de ponderación, teoría de la bandeja de plata o la del fruto envenenado? ¿Qué opinión merece para usted la prueba ilícita? Yo creo que la prueba ilícita debe ser estudiada de manera diferente en función del ámbito sobre el cual estamos hablando. Creo que el tratamiento que se le debe dar a la prueba ilícita debe ser distinto dependiendo de si hablamos en el proceso civil o en el proceso penal. Dado que mi especialidad es la del proceso civil, responderé esta pregunta desde esta perspectiva, es decir, desde la perspectiva del proceso pensado para la protección de los derechos. Y creo que también, de manera preliminar, tenemos que definir de qué hablamos cuando hablamos de prueba ilícita, porque de lo contrario, las respuestas podrían estar sesgadas en función del concepto que demos de prueba ilícita. A mi juicio, la prueba ilícita se define como aquel medio probatorio en cuya obtención se ha violado un derecho fundamental, siempre que esa violación al derecho fundamental no haya afectado la información
que dicho medio probatorio quiere aportar al proceso. Entonces, es un concepto complejo, porque si el acto de obtención del medio de prueba ha violado un derecho fundamental, pero a su vez ha afectado la fidelidad de la información que dicho medio probatorio quiere incorporar al proceso, entonces ya no estamos ante lo que yo vengo a denominar prueba ilícita, ¿no? Estamos ante otra situación, que puede ser un medio probatorio fraudulento o un medio probatorio obtenido bajo intimidación o violencia. Entonces, si circunscribimos la definición de prueba ilícita a esto, es decir, medio probatorio obtenido en violación de derechos fundamentales, siempre que la información que con dicho medio probatorio se quiere incorporar al proceso no se haya visto alterada, yo creo que es perfectamente posible en el proceso civil permitir la incorporación de un medio probatorio obtenido en estas condiciones siempre que se haga un test de ponderación, es decir, que se pase por las reglas de la necesidad, la proporcionalidad y la necesidad. Finalmente, no podemos dejar de preguntar sobre su opinión respecto del rechazo liminar de la demanda. ¿Ha cambiado su posición o se mantienen firmes en, por un lado, la deductibilidad del derecho y, por otro, la amplitud del acceso a la justicia? Creo que otra vez hay que hacer una distinción. Una cosa es decide si estamos de acuerdo o no con el modo como el Código Procesal Civil regula el rechazo liminar de la demanda, y otra es si estamos de acuerdo con la posibilidad de que exista una sede anterior en el proceso inicial, en el proceso donde el juez pueda rechazar la demanda, y si esto es así, bajo qué condiciones. Yo creo que sobre lo primero, yo mismo he sido un crítico del modo como el Código Procesal Civil reguló algunas hipótesis de improcedencia liminar de la demanda. Creo que el Código, en alguna de esas hipótesis, consagraba una violación al acceso a la justicia, ¿no? Porque eran situaciones que eran perfectamente subsanables y por lo tanto un rechazo liminar devenía en una excesiva sanción por parte del Código Procesal Civil aún vigente. Ahora, respecto a si debe haber una etapa previa para que el juez rechace las demandas en situaciones excepcionales antes de entrar al fondo del asunto, yo creo que sí, y que esto debe darse con ciertas garantías para que no afecte el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva de ninguna de las partes en el proceso. Y esto significa que igual, a pesar, primero que debe ser escuchada la otra parte, yo creo que esa es la situación ideal, sobre esa razón que generaría la improcedencia de la demanda. Mejor dicho, deben ser escuchadas las dos partes. Y, en segundo lugar, debe ser una situación excepcional, es decir, la razón por la que el juez decide no continuar el proceso y concluirlo sin pronunciamiento sobre el fondo debe ser una situación absolutamente excepcional. Y hacerla cuando realmente la situación o el defecto que encuentra es un defecto grave, insubsanable y manifiesto.